Os doy la bienvenida a Ritmo de Carrera, un programa dedicado exclusivamente a la Fórmula 1. Este es el primer programa, es básicamente una presentación para que podamos conocernos y para deciros que a partir de ahora estaré cubriendo lo que es el Mundial de Fórmula 1, ¿vale? Dando opiniones, analizando y preparando pues vídeos de todo lo que vaya sucediendo tanto en las carreras como en estos días que comienzan ahora, el día 10, el jueves, comenzamos con los test de Bahrein de la pretemporada 2022. Así que bueno, estad muy atentos al canal, podéis suscribiros desde ya porque empezamos desde cero, pero muy pronto nos vamos a lanzar, así que si quieres la pole, suscríbete ahora mismo sin dejar que termine ni siquiera este vídeo. Dicho todo esto, me presento, me llamo Jairo Moya, igual me habéis visto ya en algunos de mis otros programas o canales, porque tengo un canal donde hablo de libros y bueno, hago reseñas de novelas y también presento el reflejo borroso, pero todo eso es aparte. Este canal va a ser exclusivo de Fórmula 1 y en este primer vídeo vamos a hablar un poquito de lo que pasó en esos primeros días de los test de Barcelona, que bueno, ya sabéis que hubo polémica porque ni siquiera los querían llamar test, ¿vale? Era como casi podíamos decir que eran 3 días de filming days muy largos porque no se quisieron llamar así, porque bueno, ya sabéis que la FIA quiere o la Fórmula 1 quiere que los test oficiales sean los de Bahrein que comienzan este jueves, que por cierto ya los podréis seguir a través de DAZN en la televisión, si lo tenéis contratado, pero si no lo tenéis contratado o estáis trabajando y no tenéis posibilidad de estar mirando qué está pasando, pues podéis seguirnos en Ritmo de Carrera, @Ritmo de Carrera en Twitter, ¿vale? Donde iremos comentando pues lo más relevante de las jornadas. Dicho todo esto, bueno, vamos a comentar esos 3 días especiales que ocurrieron en Barcelona, qué vimos en esos 3 días o qué no vimos, porque yo creo que hay mucho más que no vimos de lo que realmente los equipos nos mostraron. Y vamos a empezar pues, a comentar lo más relevante. Por ejemplo, Ferrari. ¿Qué ha traído Ferrari este año? ¿Por qué todo el mundo habla del coche que van a pilotar Charles Leclerc y Carlos Sainz? Bueno, pues Ferrari nos ha traído un chasis espectacular, ¿vale? Un chasis que parece muy alejado del resto, pero que en realidad para mí van en la misma línea de trabajo que la mayoría. Lo único que ellos han llevado esas formas curvadas al extremo con esos pontones que van a utilizar para generar carga. Vamos a ver cómo les funciona, porque claro, visualmente, os digo, es el coche quizá más bonito en cuanto a chasis sin entrar en la librea, ¿vale? Sin comentar si nos gustan más los colores o no, ¿vale? Estamos hablando solamente de las formas del chasis. Seguramente es el más bonito de la parrilla y creo que en esto estaremos casi todos de acuerdo, pero por esas formas curvadas, ¿no? Que hacen el coche como si fuera un coche sexy realmente, ¿no? ¿Va a funcionar este concepto? Bueno, lo tenemos que ver. No sabemos nada. De hecho, yo creo que ni siquiera los equipos a estas alturas están seguros de lo que va a funcionar y de lo que no va a funcionar. Desde luego es un coche que de entrada impresiona, pero hay que verlo y hay que ver cómo funciona después con el desgaste de neumáticos, cómo funciona en carrera, porque puede ser rápido una vuelta, pero luego puede ser que no funcione bien o que las suspensiones no trabajen bien y se coman los neumáticos. Hay muchas incógnitas todavía, pero de entrada este coche nos gusta, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues para mí dos líneas de trabajo muy diferenciadas en la que, os digo, casi todo el grupo ha tirado por lo mismo. Y luego aparte está Mercedes. Mercedes nos ha sorprendido con un diseño muy minimalista en cuanto al chasis, muy pequeño, muy delgado, ¿vale? Que esto a priori parece bueno porque hasta ahora estábamos acostumbrados que cuando un coche era lo más delgado posible, ese cuello de botella, ¿no? Que terminaba en la parte trasera, mientras más delgado era de ahí, más rápido era porque menos resistencia al avance estaba generando. Pero claro, este año todo cambia, tenemos un chasis totalmente diferente, unas normas distintas y está la introducción del efecto suelo. Entonces, ¿este coche va a funcionar bien? ¿Va a generar suficiente agarre a través del efecto suelo? No lo sabemos, pero lo que sí vemos es que ellos se han quedado prácticamente solos en este concepto, porque el resto de equipos han engordado los coches, han hecho coches mucho más anchos. Quizás el más ancho de todos es el Aston Martin, ¿no? El Aston Martin es un coche que nos gusta, que visualmente es bonito, que a todo el mundo le ha encantado, porque tiene esos colores, ese color verde, ¿no? Que llama mucho la atención, esa librea espectacular, pero es el coche más grande de todos. O sea, a priori es el que tiene que generar más resistencia al avance, más drag, y además tiene esas branquias a los lados enormes que también, bueno, pues indican que tienen problemas de refrigeración, o que por lo menos es la previsión que hacen. Y esos problemas de refrigeración que llevan a abrir tantas branquias
en el chasis, pues generan al final más resistencia al avance, ¿no? Mientras más cosas pones por en medio, pues más les cuesta al aire circular a través del chasis o por encima del chasis. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, pero como os digo, son dos extremos, ¿no? En un extremo tenemos Aston Martin, que es el coche más ancho y más grande de todos, y luego tenemos a Mercedes, y los dos comparten unidad de potencia. Esto es muy importante, porque parece que Mercedes no tiene ningún problema de refrigeración, aunque también es cierto que en alguna jornada le vimos abrir branquias en la tapa motor, ¿vale? Pero bueno, no llegaron al nivel de Aston Martin y sorprende que la misma unidad de potencia montada en dos coches tengan estas diferencias o estas dificultades en Aston Martin para refrigerar el motor. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos a Red Bull con un chasis que va en la misma línea de trabajo que Alpine, que Ferrari y que McLaren, porque se parecen mucho, sobre todo con Alpine, ¿vale? O sea, Red Bull y Alpine se parecen en chasis más de lo que a simple vista se ve. Lo que pasa es que Adrian Newey, una vez más, ha llevado el concepto al extremo, ¿vale? Entonces tenemos el concepto de Alpine en el Red Bull llevado a su máxima expresión, ¿vale? Con esas bandejas por delante de la entrada de los pontones y luego con esas hendiduras que van por debajo del pontón, ¿no? Eso me parece muy interesante y seguramente ayuda muchísimo a generar carga y al efecto suelo, ¿vale? Pero también os tengo que decir que todas estas florituras espectaculares no tienen por qué funcionar y que igual generan incluso turbulencias que no ayudan tanto como parecen, ¿vale? Pero bueno, confiamos en Newey, sabemos que es un genio y que si lo ha puesto es por algo y que probablemente funcione muy bien. Pero, como os digo, no los veo muy alejados del concepto de Alpine. Entonces, si esto funcionara, por ejemplo, las bandejas de entrada de los pontones serían muy fácil de copiar, luego las hendiduras ya no es lo mismo, pero la verdad, confío en el plan, confío en lo que ha hecho Alpine, un coche que a priori parece más sencillo, quizá tampoco hemos visto la versión final del Alpine, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no os creáis que lo que hemos visto es lo que se va a ver luego en la primera carrera, para nada. Va a haber mucha evolución, va a haber muchos cambios y van a llegar muchísimas piezas, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cómo poco a poco los coches van cambiando y esos conceptos iniciales se quedan en nada, ¿no? Porque ya vimos que en la presentación la maqueta o los renders eran una cosa y luego los coches que se vieron ya en la pista eran otra totalmente distinta. Este ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con Haas, ¿no? El equipo Haas presentó una maqueta que nada tenía que ver, era la maqueta de la FIA pintada con los colores del equipo, y luego cuando se ha puesto en pista, realmente en los últimos días hemos visto un Haas, cuidado, con muchísimo detalle, muy trabajado, un coche que realmente a mí me gusta. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos los problemas que está teniendo Haas, que ahora lo comentaremos cuando hablemos de las noticias. Pero bueno, seguimos hablando de esos días de test. ¿Qué pasó más en esos días de test? Bueno, vimos un McLaren que aparentemente iba rápido, un coche que está bien, ¿vale? Notable en todo, tampoco puedo destacar nada especial en él, porque como os digo, está dentro del mismo concepto, sin llevar florituras como el Red Bull y sin tener esos pontones curvados del Ferrari, ¿no? O sea, sin ser tan espectacular. Discreto, notable, pero bien, parece que funciona. ¿Qué pasa? Que vimos unos tiempos del McLaren muy rápidos, pero yo creo que McLaren está buscando llamar la atención, busca sponsors, lo vemos un poco vacío, ¿no? Vemos su librea un poco libre de pegatinas. Entonces no nos podemos fiar de los tiempos, ni de McLaren, ni de Ferrari, ni de ninguno, obviamente, porque estamos a una altura de la temporada en la cual los tiempos no dicen nada, ¿vale? Pero bueno, sensaciones buenas de McLaren, pero yo no me fío de esos tiempos. Igual que, por ejemplo, tampoco me fío de los tiempos de Ferrari, por mucho que os haya dicho que el coche luce espectacular, porque esa es la verdad, pero los tiempos hay que cogerlos con pinzas. ¿Cuántas pretemporadas hemos visto de Ferrari volando y luego llega la primera carrera y nada? Así que bueno, es muy pronto para todo y esto solamente son sensaciones, hipótesis y cosas que yo os transmito de haber visto ya muchas pretemporadas y lo que creo que puede llegar a pasar, pero si se equivocan los equipos, imaginaos lo que me puedo llegar a equivocar yo, ¿vale? Así que bueno, dejadme en los comentarios cómo estáis viendo esto, si estáis de acuerdo, si estáis pensando que lo que digo no tiene ni pie ni cabeza, por favor dejadlo escrito y yo os leeré y os contestaré enseguida. ¿Qué más? ¿Por dónde iba? Bueno, Alpine, el plan, el coche del plan, el coche de Fernando Alonso, el coche con el que Alonso pretende ganar el tercer mundial, quizá no este año y sí el que viene, porque hemos visto unas declaraciones suyas que dice que, bueno, este año parece que puede ir bien, mejor que el año pasado, pero que seguramente el 2023 será el año en el que todos los coches de la parrilla estén prácticamente igualados. ¿Por qué dice esto, Fernando? Pues porque con las normas que tenemos ahora mismo,
con la igualdad que hay en cuanto a reglamento, porque hay muchas piezas comunes, a medida que pase el tiempo, todos los equipos van a ir copiando los conceptos que funcionen y se van a quedar en coches prácticamente calcados, ¿vale? Pero claro, eso va a llevar un tiempo. ¿Qué vamos a ver ahora a principio de temporada? Vamos a ver un montón de evoluciones, ¿vale? Y un montón de cambios y un montón de saltos de rendimiento, ¿vale? Esto suele pasar cuando hay un cambio de reglamento, nunca ha habido uno tan bestia, o en los últimos tiempos no ha habido nunca uno tan bestia como el de ahora, pero cuando hay cambios de reglamento pasa esto, ¿no? Que poco a poco los equipos se van acercando porque se van copiando y van consiguiendo que todos se parezcan y que al final tiren hacia el mismo concepto. Por eso os digo que me llama la atención que Mercedes haya cogido un camino tan diferente al resto, porque, oye, si ha acertado Mercedes y el resto no, todos tendrán que copiar el concepto de Mercedes o intentarlo, pero ese tiempo Mercedes se va a volver a escapar. Pero si es al revés, Mercedes tendrá que cambiar y veremos cuánto tiempo le cuesta, porque pensad que ahora hay límite presupuestario, ¿vale? Entonces, con esos 140 millones por temporada, veremos qué pueden hacer y si da como para cambiar el concepto o ya nos vamos al año que viene. Pero bueno, seguimos hablando del Alpine. El Alpine empezó bien, muy bien, de hecho, porque pensemos que traen un concepto de motor totalmente nuevo. Alpine estaba corriendo con el motor de 2019 hasta ahora, ¿vale? Y con el chasis prácticamente también, de un año y pico, adaptado y tal, pero bueno, estaban corriendo con un coche de otra temporada. Y aún así hicieron un podio y ganaron una carrera. Esteban Ocon ganó una carrera el año pasado. Así que por poco que mejoren, les va a ir muchísimo mejor que el año pasado, porque al menos tendrán una unidad de potencia actualizada que podrá competir con las actuales y tendrán un chasis como el resto nuevo. Así que bueno, por lo menos Alpine está actualizado al 2022 y la buena señal para mí es que el motor no dio problemas, ¿vale? El motor, sabéis que Alpine empezó con branquias, doble branquia, digamos, ¿no? Tenían branquias en dos zonas de la tapa motor y acabaron sellando prácticamente todas, incluso creo que todas, ¿no? Que hubo un momento en el que rodaban sin ninguna branquia, con todas tapadas. Sí, vimos que Fernando Alonso rompió el último día de test y solo pudo dar 12 vueltas, pero no tuvo nada que ver con el motor, ¿vale? Fue un problema hidráulico. Lo que pasa es que vimos muchísimo humo y parecía que se había roto la unidad de potencia, pero bueno, esto no era más que la fuga de aceite del sistema hidráulico, el aceite hirviendo, cayendo por todos los sistemas y prendiendo un fuego, que al final fue realmente el problema. O sea, la avería y el abandono de ese día de test no es por la avería en sí, sino que ese aceite caliente pues destruye todo lo que pilla y al final el incendio es más grande de lo que se podía esperar y se queman muchas partes del coche y ya es imposible sustituirlas para continuar. Quizá el equipo no tenía repuestos de todas las partes o quizá no daba tiempo material como para que luego Esteban Ocon pudiera salir por la tarde a la sesión que se hizo con el suelo mojado de manera artificial, ¿vale? Porque como sabéis, el último día de pruebas de Barcelona se mojó el suelo para probar los neumáticos de lluvia. Entonces, bueno, seguimos con Alpine. Alpine no ha tenido problemas de relevancia en cuanto a poner en marcha el coche cuando estamos hablando de que tienen un motor completamente nuevo, ¿vale? Han copiado la distribución de elementos de Mercedes, porque al final es lo que funciona, como sabéis, eso de tener el turbo separado es lo que más rendimiento da, y entonces Alpine por fin tiene un motor que está, digamos, distribuido de la misma forma que los motores que funcionan con máxima potencia. Luego, otra mejora es que tendrán potencia eléctrica suficiente en los circuitos largos, ¿vale? Que era algo de lo que adolecían muchísimo en la temporada anterior. Como sabéis, se quedaban sin energía en esos circuitos más largos, de más kilómetros, y ahí perdían mucho tiempo con el resto. Vale, otro problema que tuvieron fue la apertura del DRS. El DRS Alpine no lo pudo usar, lo usó creo que una o dos veces y se rompió y a partir de ahí no lo usaron más. Quizá los problemas hidráulicos también ya empezaban a asomar por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un problema menor y que se va a solucionar. Pero bueno, los tiempos de Alpine no fueron muy llamativos, pero claro, tened en cuenta que primero no es primero en el motor, seguramente el resto tampoco. Luego tuvieron los problemas de DRS, con lo cual perdían por lo menos 7 décimas por vuelta. Y tercero, han declarado que, bueno, que el motor tampoco lo usaban a máxima potencia. Yo creo que es lógico que si tú tienes un motor completamente nuevo, los primeros días lo que quieras es rodar y rodar y rodar y probarlo todo y no ponerlo de repente al 120% y que explote, ¿no? Entonces vamos a ver cómo rinden estos test, pero yo os digo que para ser todo tan nuevo, para partir de un motor completamente nuevo en un chasis que tampoco conocen de nada,
tiene buena pinta, ¿vale? ¿Va a ganar Fernando Alonso la primera carrera? Ojalá que sí, pero claro, esto todavía no lo sabemos. Lo vamos a ir comentando en el primer día de test, en el jueves, vamos a ir comentando cómo vemos el Alpine, que seguramente, como os digo, vendrá muy cambiado, igual que el resto de coches. Yo confío en el plan y espero que realmente tenga un coche que quizá no sea el mejor de todos, pero que sí que le permita luchar, porque creo que estas normas y estos monoplazas se van a adaptar muy bien, o Alonso se va a adaptar muy bien a ellos, y creo que va a estar en la batalla. Y una batalla en la que puede ser que esté peleando contra Carlos Sainz, porque, como os he dicho antes, el Ferrari gusta mucho a todo el mundo. Veremos a ver qué pasa. Ahora, antes de terminar el vídeo, os cuento las 2 o 3 noticias más relevantes que he visto antes de ponerme a grabar. Una de ellas tiene que ver con el peso de los monoplazas, ¿vale? El peso mínimo de este año está establecido actualmente en los 795 kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con las nuevas normas, el nuevo chasis, el nuevo motor, porque al final todo el mundo ha metido toda la leña en el asador con estos nuevos motores. ¿Por qué? Porque se congelan. Y cuando una normativa de motores se congela y tienes que tener el mismo motor unos cuantos años, tú intentas homologarlo con la máxima potencia. ¿Por qué? Porque la FIA no te va a dejar evolucionar el motor, pero sí te va a dejar hacer cambios por fiabilidad. Entonces a ti lo que te interesa es homologar un motor de máxima potencia que se rompa, pero que tú puedas luego arreglar esas partes, ¿no?, de fiabilidad. Entonces todo el mundo ha metido la leña ahí a tope en el asador para conseguir un motor muy potente. Entonces esos motores han crecido, han aumentado de peso. El chasis también pesa más que antes. Entonces, aunque la normativa de peso mínimo también ha aumentado el peso para que los equipos pudieran adaptarse, ¿qué pasa? Que en esos 795 kilos no hay ahora mismo nada más que 2 equipos, ¿vale? El resto pesan más, pesan en torno a los 800, 802 kilos, ¿vale? ¿Qué problema hay con esto? Bueno, pues el problema es que, claro, tú puedes, el peso mínimo son 795, significa que menos de eso no puedes pesar. Más de eso, todo lo que tú quieras, pero es de ventaja para ti, ¿vale? Entonces, claro, los equipos están pidiendo a ver si el peso mínimo se puede subir, ya que prácticamente ninguno lo ha conseguido, ¿vale? Ninguno ha conseguido establecerse en los 795 kilos. Solo 2, McLaren y Alfa Romeo, ¿vale? Entonces, para estos equipos que han hecho los deberes, sería muy injusto ahora que de repente la normativa cambie y digan, bueno, venga, el peso mínimo serán 800 kilos, porque todo el trabajo que han hecho ellos para aligerar su vehículo, pues se iría por el retrete. Entonces, ahí hay una lucha, pero claro, si 8 de los 10 equipos consiguen estar de acuerdo, la FIA también se tiene que poner de acuerdo, podrían cambiar esta norma y establecer el peso mínimo en 800. Veremos a ver, porque uno de los perjudicados es Red Bull. Red Bull, que suele hacer unos diseños bastante extremos y que sorprenden al resto, no está en el peso mínimo, no ha conseguido bajar esos 795. Entonces veremos a ver qué pasa, pero como os digo, de momento solo McLaren y Alfa Romeo tienen ese peso mínimo. ¿Qué más noticias han ocurrido en las últimas horas? Bueno, como sabéis, el equipo Haas va de mal en peor, a los pobres se les tuerce todo, y después de lo que ha pasado con el conflicto que todos conocemos y que, bueno, no quiero comentar en el vídeo porque creo que vemos la Fórmula 1 para desconectar un poco de las malas noticias, ¿no?, y hablar aquí también del conflicto bélico, pues no viene al caso, pero como sabéis, ese conflicto ha afectado al patrocinio de Uralkali, por lo tanto Haas ha perdido ese patrocinio, y al irse el patrocinador, pues también se tiene que ir el piloto Nikita Mazepin, ¿vale? Y le están buscando un sustituto. El sustituto que han puesto de momento es Pietro Fittipaldi, pero ya han dicho que es solamente para estos días de test, que luego buscan un piloto más experimentado. Se habla de que puede llegar Hülkenberg, se habla de que puede llegar Giovinazzi, bueno, no sé, incluso a lo mejor Magnussen, ¿no?, que ya ha estado en el equipo, esto lo digo yo, no lo he visto en ningún sitio que esté sobre la palestra Magnussen, pero bueno, quién sabe, ¿no?, el equipo está buscando. Pero a todo esto es que se le ha unido una cosa más, y es que Haas igual se pierde el primer día de test porque el avión que transportaba su material, sus coches y el material para montarlos, ha tenido una avería. Entonces este avión no ha salido a la hora que tocaba, se ha retrasado, ahora ya parece que las piezas y los coches están en Inglaterra, de Inglaterra van a salir hacia Alemania y de Alemania se van a ir hacia Bahrein. Pero ya lo más seguro es que no lleguen a la hora prevista, es imposible, llegarán más tarde y claro, si las piezas llegan tarde, pues el equipo monta los coches tarde y es muy probable que se pierdan el primer día de test. Así que bueno, para resumirlo, Haas
Se queda sin piloto, se queda sin patrocinador principal y ahora no le llegan los coches a tiempo para el test, con lo cual van a tener bastante desventaja con respecto al resto. Cuando os digo que el coche de Haas pintaba muy bien este año, y estoy seguro que van a dejar de ser los últimos, o por lo menos de estar a esa distancia que estaban, porque luego ya veremos a ver qué pasa, porque la zona va a estar competida, porque Williams también ha hecho un coche que no lo hemos dicho antes, pero que llama bastante la atención y que seguramente está para pelear un poco más arriba, y Alfa Tauri también tiene muy buena pinta, entonces la zona media pinta que va a estar apretadísima, pero claro, con un cambio de norma tan grande, veremos a ver, ¿no? Porque luego puede haber sorpresas y que no estemos en 2-3 décimas como estábamos el año pasado, porque estábamos al final de una era y todo el mundo ya más o menos tenía los diseños al máximo de su capacidad. Veremos a ver si eso que nosotros decimos ahora apretado, al final no son 4 o 5 décimas entre equipos y no hay tanta pelea en pista como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, esas dos noticias, tanto la del peso mínimo como la de la mala suerte de Haas, son la última hora que está sucediendo cuando estoy grabando este vídeo. Y espero pues volver a grabar otro el jueves contándoos cómo están yendo o cómo han ido los primeros test de la pretemporada en Bahrein. Recordad, el jueves día 10 de marzo de 2022 a las 8 de la mañana empiezan los test y Ritmo de Carrera estará aquí para contároslo. Suscríbete rápidamente ahora, consigue la pole antes de que te la quiten y déjame un comentario diciéndome qué te ha parecido. Nos vemos pronto.